El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, y muchos hayamos oído una serie de historias en torno a las exquisiteces de este personaje de la literatura peruana. Todos sabíamos que era de la literatura peruana, pero resulta que José Ignacio López Soria, antiguo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, filósofo, nos acaba de descubrir que estuvo en la Universidad Nacional de Ingeniería, antiguamente llamada Escuela de Ingenieros. ¿Cómo descubrió esto? Pues la verdad es que casualmente, porque yo no buscaba las huellas de Valdelomar, estaba haciendo investigaciones sobre la historia de la universidad, de la historia de la escuela todavía, y me encontré un documento que es este que figura en la carátula. ¿En la portada? La portada, que era la solicitud de ingreso de Valdelomar a la escuela. Se habría preguntado... Lo primero que me dije, no debe ser... ¿Es el mismo? Claro, lo primero que pregunté, no debe ser pues un homónimo, ¿no? No puede ser el mismo. Entonces comencé a revisar un poco algún otro documento que me encontré, muy poquito al comienzo, y de inmediato pues acudí a mis amigos expertos en estos temas, ¿no? Gente de literatura, especialmente a Manuel Miguel del Priego, que es conocido estudioso de Valdelomar. Claro, él hizo toda una... Y le pregunté, oye, ¿tú sabes si Valdelomar alguna vez estuvo en la Escuela de Ingenieros? Y me dijo, sí, hay un único dato, y es un dato que da Fabio Samar, hace los años 1940, claro, creo, donde dice simplemente, Valdelomar parece que quiso ser ingeniero, nada más, y sin ningún testimonio más, solamente una frase. Y entonces eso me llevó a buscar, ¿no?, en los papeles viejos de la escuela y a encontrar efectivamente vaya que una encontró serie de documentos de Valdelomar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para un personaje como Valdelomar? Yo creo que lo que significa fundamentalmente es una actitud de búsqueda, ¿no? Valdelomar, cuando uno ve las notas que obtuvo en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en donde estudió, y ahí están las notas también en este libro, las notas que obtuvo, entonces uno advierte que en realidad sus notas entre matemáticas, entre ciencias y letras son muy parecidas, ¿no? El promedio es muy parecido, saca un promedio normal, no un gran promedio. Pero utilizar ahora una palabra de moda, en el tercio medio. Sí, en el tercio medio, no en el tercio superior, ciertamente, tampoco era de los últimos, pero por ejemplo obtiene 17 en física, pero también obtiene 17 en literatura, ¿no? Entonces parece que lo primero, bueno, se sabe que lo primero que quiso estudiar fue, en general, humanidades, no literatura, en San Marcos. Y efectivamente se apuntó al terminar el colegio, estuvo un año estudiando, digamos que estudiando, matriculado en la Universidad de San Marcos. Y al cabo del año, sin mediar justificación escrita, por lo menos hasta ahora, no podemos comprobarla, decidió pasar a la Escuela de Ingenieros. ¿Cuántos años estuvo en la Escuela de Ingenieros? En la Escuela de Ingenieros estuvo 4 años, de 1906 a 1909, entonces incluido 1909. Entonces era seria la intención de ser ingeniero. Sí, evidentemente que lo era, porque estar 4 años viendo la posibilidad de estudiando para, porque estuve en la preparatoria, en realidad en la Escuela de Ingenieros en aquella época había 2 años de preparatoria y 3 de especialidad, ¿no? Entonces estar 4 años tratando de ingresar a la especialidad dentro de la escuela, pues esto se hacía dentro de la escuela, no era una academia como ocurre ahora, claro, no era una academia externa, era parte de la escuela, eran los primeros años de la escuela, ¿no? Muestra evidentemente una voluntad de seguir ingeniería, ¿no? Ahora habría que ver los estudiosos que nos dicen si es que este paso por la Escuela de Ingenieros se traduce de alguna manera en su obra literaria. Yo espero que eso hagan, pero ya algo adelantaron el otro día en la presentación del libro Marco Martos y Ricardo Silva Santisteban. Los dos encontraron alguna huella, no recuerdo en este momento en cuál de las obras de Valdelomar, fundamentalmente poética, alguna huella de haber pasado por estudios de matemáticas más, digamos, de mayor nivel que los característicos del colegio, porque efectivamente hace unos razonamientos de tipo matemático que no estaban al alcance de un muchacho que ha terminado simplemente
la secundaria, matemáticas. Y lo que sí se advierte, lo que sí se puede advertir es que Valdelomar fue un alumno más bien del tercio inferior en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Fue un alumno muy poco dedicado, como lo fue en San Marcos también, porque tenía pues otras cosas, otras preocupaciones, era un hombre abierto a muchas cosas, etcétera, ¿no? Dandy además, ¿no? Claro, pero le fue muy bien en dibujo, fue un excelente alumno en dibujo, y era justamente la época, en esos años, Valdelomar hacía caricaturas en una buena parte de las revistas que había en Lima en aquella época. Entonces eso sí le sirvió ciertamente para hacer mejores caricaturas de las que hacía al comienzo, probablemente. Alguna vez me parece que fue a Luis Alberto Sánchez o a Víctor Raúl Ayala Torre que le preguntaron si alguna vez había sentido la sensación de estar frente a un genio, y él dijo que sí, que Abraham Valdelomar. Probablemente sea, yo también pienso que, en fin, uno puede haber tenido esa sensación de genio frente a Valdelomar por su obra literaria, ¿no? Por sus capacidades literarias, no precisamente por sus capacidades en el área de la ingeniería, porque ahí no le fue muy bien, ¿no? Ahora, lo que no se sabe, otra cosa que hasta ahora no hemos podido descubrir, es cuál de las ingenierías quería estudiar, porque salió antes. No llegó a terminar la preparatoria. Y es extraño que a los biógrafos que conocen tanto a Valdelomar no hayan descubierto esto, ¿no? Sí, a mí lo que me extrañaba en los biógrafos es que establecían prácticamente un paréntesis de 1906 a 1910, en donde decían que nuevamente se matriculó en San Marcos, pero ¿qué hizo Valdelomar en esos años? Es cierto que se sabía que dibujaba, ¿no? Como caricaturista en las revistas, pero no se sabía qué hacía. Ahora sí sabemos qué hacía. Gracias a José Ignacio López Soria sabemos qué hacía Abraham Valdelomar durante esos años en que no aparece en su biografía. Y este es un verdadero hallazgo, una verdadera primicia, un gran descubrimiento, Valdelomar en la Escuela de Ingenieros, inéditos, conseguidos por José Ignacio López Soria, filósofo que además fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, José Ignacio, además por este hallazgo, por este descubrimiento. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial.